Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo en la fecha número 12, correspondiente a lo que es el fútbol paraguayo entre Guaraní y Olimpia, el clásico más añejo. Lo vas a vivir con Ojo de Halcón y, por supuesto, más Deporte Paraguay en una fusión. Hoy con algunos cambios de canal, pero ya estamos en vivo. Ya lo vamos a compartir también para que toda la audiencia nos vaya acompañando. Estamos en el estadio de los Defensores del Chaco, una temperatura casi agradable, te diría, en Asunción. Ya quédate con nosotros, quien le saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Del otro lado, ya lo vamos a hacer extensivo también el saludo y lo recibimos rápidamente al querido César Ramón Arévalos. Buenas tardes, bienvenido. Hola Julio, buenas tardes a la gran audiencia de Ojo de Halcón, más Deporte de un país en sintonía. 26 grados de temperatura acá en el estadio, hoy en el estadio Defensores del Chaco para este compromiso, el clásico más añejo entre Olimpia, Guaraní, Olimpia, Julio. Sí, es uno de los partidos más esperados. Ayer estuvimos con la derrota de Cerro Porteño ante Libertad sacando mucha ventaja, te diría, mi querido César, ¿eh? Y bueno, por el momento tiene 11 puntos de su perseguidor. Sí, señor, saca demasiada ventaja también en lo que es este compromiso. Ya vamos a estar metiéndonos de lleno en el compromiso. Ya está confirmado el equipo de Guaraní, ya está confirmado en el equipo de Libertad. En Copa, bueno, cada uno jugó su copa, ¿no? Pero por el lado de Olimpia es el que terminó cayendo de visitante ante el equipo de San Antonio. Y Guaraní sacó un importante triunfo en Montevideo, en el Estadio Centenario. Me parece que Guaraní llega un poco mejor que Olimpia, si es que vamos a mirar esos antecedentes, mi querido César. Y creo que por el viaje fue más largo del equipo franqueado que el de Guaraní. Tuvo más tiempo de reposición para poder estar en plenitud para este compromiso, Julio. Correcto, así es, un 3-3, donde de verdad hacen que podamos estar en el compromiso también, en el partido, donde de lleno estamos para lo que es este partido y nosotros obviamente con todo lo que corresponde a este partido y todo lo demás también concerniente a otros compromisos. Lo que tenemos que hacer es a darle like, a suscribirse, a compartir la señal de Ojo de Halcón, por supuesto también de lo que, bueno, hay que darle like, a suscribirse al canal, a compartir la señal, donde vamos a estar para todo el continente, para todo el mundo, para que de esa manera también podamos estar con todos nuestros amigos, con todos nuestros patrocinadores, que ya lo vamos a estar saludando, pero primero que nada vamos a ir compartiendo, como lo estamos haciendo en este momento también, compartir la señal, a darle like, a suscribirse, por supuesto de esa manera para que podamos seguir sumando la cantidad de audiencia necesaria para poder estar en sintonía con todos nuestros amigos, con todos nuestros oyentes, para que de esa forma también podamos llegar a mayor cantidad de espectadores. Mientras, mi querido César, no sé si te llegó el enlace también, ya vamos a ir saludando también a nuestros patrocinadores, si te parece, mi querido César. Con mucho gusto, Goltipe Industria Deportiva Bonora, conectando al profesional equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informa al 099-431-2036 y al 099-222-2790. Goltipe y Cabal Rentacar de Rita Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remite, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa 091 11 90 19 093 89 47 57. Cabal Rentacar. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa 5 y 0961 760288. Gemelos. Microtech, Informática y Comunicaciones, Ocean SR, Importación y Exportación, Roma, Arquitectura y Construcciones. Informa al 091 17 74 Copetín León. Reserva al 01 47 6778. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bonpoleski. Calidad garantizado de litraje exacto y cordialidad de los personales. Petropar Bonpoleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa. Rodríguez Asociado, Consultoría, Autoría, Externa Defensa, Sumario y otros. Rodríguez Asociado. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactando al 021-600-480 o al 0981-93-45-82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A.
Clínica Privada Moreno Sorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maricales Estigarribia 1061 en Estados Unidos. Teléfono 021-211-886 y 0981-2070-39. Clínica Privada Moreno Sorero. Golden Seguridad Privada Física para empresas, domicilio, eventos deportivos sociales. Informa 0972-202-20. Golden Seguridad Privada. Twinty Sport Pay, personalizar tu pasión. Te vestimos para superar tus límites. Informa 0981-85-6600. Twinty Sport, supera tus límites. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular. Enviaron un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informa al 021-2212-14 y 091-52-5808. Cerrajería del automóvil General Santos. Luz baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Tamoro Cabriza, Paraguarí 967, casi Teniente Fariña. Informes al 094-47-6135. Luz baja, diseño e impresiones. La Ponderosa, hospedaje, su casa en Campo Grande, Monseñor Ismael Rolón, número 496. Informe y reserva al 094-30-6504. La Ponderosa, hospedaje, su casa en Campo Grande, Julio. Bueno, perfecto, ahí saludamos a toda la gente de Campo Grande también que nos van acompañando. Acordate que estamos con el partido de la fecha, diría yo. Bueno, ayer también fue para alquilar balcones, el triunfo de Libertad sobre el equipo de Cerro Porteño, y hoy obviamente un domingo de clásico, el juego obviamente aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. El legendario tiene 19 puntos y viene de una derrota por 3-1 ante Sportivo Trinidense, mientras que el Decano acumula 18 unidades y llega a este lance tras un empate 1-1 frente a Recoleta. Los antecedentes para ir mirando también: esta será la edición número 322 del clásico más añejo del fútbol paraguayo, donde Guaraní y Olimpia se vienen enfrentando desde 1906. El franjeado acumula un total de 151 partidos ganados con 539 goles marcados contra los 90 juegos en donde el aurinegro salió como vencedor con 407 goles anotados. En cuanto a paridades, se registran 80. Así está los pormenores antes del arranque del compromiso. Ya prácticamente, si Guaraní gana, no le pierde pisada. Vamos al término correcto, a ver si me ayuda César también. Guaraní ganando, no le pierde tanta pisada al equipo de Libertad. Si gana Olimpia, se lo frena un poquito a Guaraní, lo pasa y quedaría como escolta por ahora, ¿verdad, César? Vamos a ver si podemos recuperar también con el querido crack. Hola. Sí, ahora sí, César. Ahora sí. ¿Me decías? Sí, decía que quedaría tercero Guaraní. En el caso de que gane Olimpia. En el caso que gane Olimpia. Exactamente. Si gana Guaraní, no le pierde tanta pisada a Libertad. Y se mantendría segundo detrás de Libertad. No va a haber, va a ser la misma diferencia si gana Guaraní en lo que le llevaba a Libertad, ¿no? Así mismo, 3 la diferencia, que sería 8. Bueno, perfecto, ya está todo preparado. Ya vamos a ir con el equipo principal de Guaraní, también del equipo. Estoy viendo el asistente VAR número 2, Valbuena. Veo que practican TikTok también ya ahora, César, ¿eh? Un gran amigo tuyo. Impresentable. Bueno, hay que empezar a hacer un poco de TikTok también, ¿eh? Le invito, cordialmente, para hacer también los TikTok. Acá me dicen, el ridículo lo que van a hacer, me dicen. Pero bueno, si te parece, mi querido César, arrancamos por lo que concierne también a lo que la gente viene a escuchar, a lo que la gente nos viene acompañando. El equipo principal de Guaraní y también el equipo principal del equipo de Olimpia, mi querido César. Gracias, mi querido Julio. Guaraní anuncia en la portería a Gaspar Servio. Una línea de 4 por la zona derecha, Daniel Pérez, 37. Los centrales, 14, Gustavo Vargas, 5, Mario López, y por izquierda, 32, Alexis Cantero. En el medio sector, 17, volante por derecha, Richard Torales. Los de marca, 8, Aldo Maíz, 36, Luis Martínez. Por izquierda, 11, Nicolás Barriento. Adelante, 10, William El Diente, 40, Brazalete Capitán. Fernando Fernández, los 11 de Francisco Chiqui Arce de Guaraní. Por su parte, el profe Martín Palermo
Anuncia, Olimpia 25, Marino Artameña en la portería, una línea de 4, 23 por la zona derecha Alberto Espínola, los centrales 26 Alex Maciel, 2 Lisandro López, por izquierda 36 Facundo Zavala, en el medio sector por derecha los de marca 18 Javier Domínguez, 6 Richard Ortiz Brazalete capitán y por izquierda 29 Iván Leguizamón, adelante 30 Hugo Adrián Benítez y 9 Darío Benedetto, árbitro principal de este compromiso, el señor Lerly Fabián López, asistido por Julio Aranda y Héctor Medina, cuarto árbitro César Rolón, Marco Franco, Abar, Héctor Balbuena, veedor William Centurión, oficial de seguridad, el comisario Eliseo Gaona, las autoridades. Perfecto, ahí está entonces marcando también lo que va a ser las autoridades para este compromiso prácticamente a 11 minutos exactamente para el arranque de este partido. La cantidad de público, si me vas describiendo también del estadio de los Defensores del Chaco por ahora, hay más cantidad de Olimpia, gente de Olimpia, César, pero no está lleno. No está lleno, recordemos que está suspendido la barra del equipo franqueado del equipo Olimpia, gradería sur totalmente inhabilitado, el sector preferencial de un 100% un 30%, platea un 40% y gradería al norte un 30% de la gente guaraní. Bueno, haceme recordar por qué la suspensión. En el clásico hubo demanes y entonces también creo que metieron cosas que no deberían haber metido, que son las luces, bengala y esos demás términos. Entonces van ya las suspensiones acumuladas. Entonces ahora una dura sanción, creo que son 7 partidos en total. Bueno, un montón de partidos. ¿Y Copa Libertadores afecta también, César? Copa Libertadores no afecta. A Cerro Porteño, por lo menos en el torneo local, creo y tengo entendido que están inhabilitadas la parte norte de abajo, no así la de arriba. Bueno, perfecto, ahí está el querido César también hablando de los pormenores, los antecedentes que ya mencionamos también del compromiso. ¿Cómo se viene el panorama para Guaraní y para Olimpia en la zona de Sudamericana y Libertadores esta semana? Y bueno, para mí mejor Guaraní, porque trajo un empate de visita, Olimpia trajo una derrota y se la verá negra porque justamente tendrá que enfrentar a Vélez Sarsfield, un equipo fuerte de Argentina. Mientras tanto también Guaraní, no hay que mencionar, Nacional de Potosí, un equipo de la altura, que vamos a ver qué hace acá y bueno, Guaraní va a querer tratar de dejar los 3 puntos acá. Bueno, perfecto, clarito entonces mi querido César, el panorama de Copa de esta semana. No sé si tenés para repasar los equipos paraguayos de esta semana. Si lo tenés a mano. Ver, si lo tenés a mano nada más. ¿Cuándo puedes? Rápidamente le voy a pasar los resultados de la categoría intermedia, que siempre me pregunta la gente que escucha Ojo al Pony más Deporte. 12 de junio, Villa Hayes 2, Guaireña 0, Encarnación 0, Carapeguá 0, Fernando Lamora 2, Independiente, Campo Grande 1, Deportivo Capital 1, Resistencia por Crucero, Ruyo Ñu 1, esta mañana Pastoreo 0, River Play 0, Deportivo Santaní 0. Quedando para el día de mañana Sudamérica San Lorenzo y Guaraní de Fran Tacuarí Fútbol Club. Y ya, como es costumbre, la categoría adicional intermedia dejó de ser técnico. Silvino Pereira del Club Pastoreo Fútbol Club es el primero en caer la guillotina en la categoría adicional intermedia. 2 derrotas consecutivas. Sí, la segunda derrota, pero él ya fue, él renunció. Te cuento, se me pasó eso, porque él me llamó a mí y me comentó el martes pasado, después de aquella derrota de Guaraní, él me llamó y me comentó que dejaba de ser técnico de Pastoreo Fútbol Club. Ah, ya, pero también acompañó los malos resultados, no le encontraba la vuelta al equipo, imagino. Y no sé si cómo decir la primera fecha, Julio, porque hubo la segunda fecha interinando ya otro profesional y también cayó derrotado ante Rubio Ñu 1-0. Saliendo un poco de todo esto, sí. Sudamericano sub-17. Recordemos que ayer la selección paraguaya a último segundo cayó derrotado 1-0 a Chile. Jugarán por las semifinales Colombia, Venezuela, Brasil, Chile. Y atención con esto, el repechaje jugarán Argentina, Bolivia y Paraguay, Ecuador. Y mucha atención con lo que le voy a decir. 7 son los clasificados y son 8 los partidos. Los que ya van a clasificar en el repechaje son los 2 ganadores. Los 2 perdedores jugarán un partido extra. El ganador
va a completar el grupo de 7 para Qatar en el mes de noviembre. Sí, porque van a clasificar 48 equipos en esta edición de Qatar, del Mundial de Qatar van a ser 48 equipos, por eso Paraguay va a tener, Paraguay no, para Sudamérica, la CONMEBOL va a tener 7 cupos, por eso los 4 que ya pasaron la segunda ronda ya clasificaron, imagino que van a clasificar los ganadores de ese partido, Paraguay-Ecuador, y me dijiste Argentina-Bolivia. Los ganadores van directo y los perdedores jugarán en el repechaje por el 7º lugar. Entendí así, ¿no? Así mismo, señor. Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, los dos adentro y los perdedores van a jugar entre sí y ese ganador va directamente también para ocupar el puesto número 7. Bueno, recordando que ayer Paraguay perdió 1-0 ante Chile, por eso tiene que ir a esta muerte súbita prácticamente. Y Colombia derrotó a Argentina 2-1. Sí, señor. Y el hexagonal final va a ser Colombia-Chile, ¿no? ¿O cómo era? Colombia, Venezuela, Brasil, Chile. Ahí está, perfecto. Que se va a jugar en Cartagena y los partidos de lo que sería el cuadrangular o hexagonal final para saber quiénes van al mundial en ese repechaje que usted menciona, juegan directamente en Montería. Así mismo, y Paraguay jugaría el día martes a las 21 horas, 19 horas, hora colombiana. Perfecto, ahí está entonces, ya están los protagonistas dentro del campo de juego, mientras que la gente se va acomodando también, no está lleno, ya dijo César, la gradería sur suspendida para el equipo de Olimpia, Guaraní con su gente, Guaraní hace de local en el estadio de los Defensores del Chaco. He visto que te sacaste la foto, la última foto con el tobogán de la cancha de Guaraní. Sí, señor, me había sacado el tobogán y tengo una foto todavía, pero tengo que pasar a hacer un video. Ya la parte de abajo ya se tocó las barandas y creo que en esta semana ya va a ser demolido totalmente. Bueno, perfecto, entonces ya están los trabajos de la cancha de Guaraní, por eso ya seguramente en algún momento dado, una vez que Guaraní reabra las puertas con las expectativas de que se pueda ampliar también, seguramente que los partidos con Olimpia, en este caso, por ejemplo, ya los va a llevar ahí en Dos Bocas. Yo creo que sí, Julio, porque va a tener una capacidad para 16.000 espectadores, un coqueto estadio, ojalá Dios quiera pueda ver, y ingresar en ese coqueto estadio también para algunos conciertos, que va a ser muy bien el importe que genera a través del alquiler del escenario. Bueno, perfecto, también ahí está entonces, ya están los protagonistas dentro del campo de juego. 4 argentinos tiene el equipo de Olimpia. Les puedo preguntar y sin titubear, ¿cuántos argentinos tiene el equipo de Guaraní, César? Gaspar Servia es 1, Mario López es colombiano y ahí nos quedamos. Y lo tenemos. En el equipo titular. Nicolás Barriento. Nicolás Barriento, 2. Perfecto. 2 entonces son los que tienen. A mí me parece Mario López como paraguayo, pero usted me dice que es colombiano. Creo que ya tiene radicación de Paraguay. Creo que tiene parentesco algún familiar paraguayo. Bueno, perfecto. Ya está todo preparado para el arranque de este compromiso. Estamos en vivo por Ojo de Halcón y por supuesto Más Deporte Paraguay. Gracias a todos por la posibilidad de seguir sumando con nosotros. 4-4-1-1 aparentemente sería el equipo de Guaraní. 4-4-2 para el equipo de Olimpia, mi querido César. Asimismo, un gran abrazo, lo veo Mario López con Gastón Mendoza y también con Martín Palermo. Esto quiere decir que ellos se conocen a través de otros clubes, seguro. Sí, señor, ahí se van saludando con el Chiqui Arce, entonces, de esa manera también, un técnico que ha pasado por Olimpia, que ha pasado por Cerro Porteño también. Creo que lo del Chiqui Arce ya, también la dirección técnica de la Albirroja, la selección paraguaya, creo que Chiqui Arce es muy conocido en todo el país. Una de las personas populares en el fútbol paraguayo que quedan para la eternidad, mi querido César. Y que dirigió en algún momento dado también el equipo franqueado, Julio. No, por eso, dirigió Olimpia, dirigió Cerro, Guaraní y también la selección paraguaya. Algunos equipos, no sé si usted me puede ayudar también, pero la selección paraguaya...
intermedia estuvo por General Díaz y Rubio Ñu. Sí, exactamente, Rubio Ñu. Sí, señor. De ahí, creo que arrancó primero por Rubio Ñu, ¿verdad? General Díaz. General Díaz, y ahí fue a Rubio Ñu, y de ahí ya el salto grande que tuvo en su carrera también como técnico, que es bastante conocido, el paraguariense del 9º departamento de ahí de Ñuatí, de la compañía Ñuatí de Paraguarí. Ahí es oriundo el queridísimo Chiqui Arce también, que ha jugado por Carapeguá en el Club Mariscal López, creo que también por la selección de Carapeguá, no estoy seguro, pero sí por el barrio San José, el Club Mariscal López, ahí ha pasado el Chiqui Arce. Está todo preparado para el arranque del compromiso. ¿Quién va a arrancar a romper el hielo, mi querido César? Guaraní. El capitán si me repetís, el capitán en Olimpia y en Guaraní. Richard Ortiz en Olimpia en Guaraní, Fernando Fernández el Popular Queso. Perfecto, está todo para el arranque del compromiso. Aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco autoriza el árbitro principal de Derlis López. Ya está en marcha la fecha número 2, el clásico más añejo. Guaraní Olimpia, Olimpia Guaraní, aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco. Lo vivís en vivo para Ojo de Halcón y para Más Deporte Paraguay. Quien les relata, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Del otro lado lo tenemos al querido César Ramón Arévalos. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos va acompañando. Gracias por darle like, gracias por suscribirse. La primera intervención por la derecha de Richard Torales, tratando de cruzar a Zavala. La pelota se pierde por línea de fondo. Qué rápido llegó Guaraní. La salida de Olimpia, César. Guaraní quiere llevar rápidamente al gol. Se cubre muy bien Olimpia. Y cuidado con el contraataque de Olimpia. Sí, señor. Va saliendo el equipo de Olimpia. Ahí se viene. Retrocede. Ahí está Arzamendia, que la tiene el equipo de Olimpia. Primeros instantes, la temperatura, mi querido César, si me ayuda. Hoy no apareció mucho el Astro Rey aparentemente, ¿no? A la mañana sí, a la tarde se perdió 26 grados. Bueno, correcto. Ahí está entonces, 26 grados. Un poco nublado se nota, no está oscuro todavía. Aún hay claras dentro del compromiso, dentro del gramado de juego. Ahí estamos en vivo para Ojo de Halcón y por supuesto para Más de Deporte Paraguay. Ahí se viene el equipo de Guaraní. Avanza Cantero. La pelota dentro del área cruzada para buscar al capitán. No pudo cerrarla. Qué rápida intervención del Olimpia para recuperar lo que sale de contragolpe. Ahí está Benedetto. Se cae al piso. Hay falta, dice el árbitro principal, Derlis López. De contragolpe quiso llegar Olimpia. Y lo llegó a tocar Mario López, el colombiano, según César, colombiano ya naturalizado paraguayo aparentemente. Hay falta sobre el círculo central. Va a ser para Olimpia, mi querido César. Goltipe Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial y industria. Informa al 0994 31 23 0992 22 27 90. Goltipe Chapa al Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remite, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091 11 90 19 093 89 47 57. Chapa al Rentacar, Julio. Hay una velocidad por izquierda. Ferfer lo abre a Richard Torales. Recibe el remate en la cabecera del área. Termina rematando con dirección. Ay, ay, ay. Para mí que era para picarla un poco más. Pero el remate fue buscando al arco. Termina en la gradería sur, mi querido César. Y no estoy equivocado, Richard Torales, muy bien la habilitación. Llega, pero no le da con exactitud ese remate. Sí, señor. Era Richard Torales, ahí va saliendo el equipo de Olimpia. Presiona ese 1-1, presionando el equipo de Guaraní arriba. Va saliendo el equipo de Olimpia, abriendo por la derecha. Se viene con Alberto Espínola. Guaraní que recupera desde el fondo. Mala intervención, atención. Leguizamón, el remate. La tapada de Servio. La gran tapada de Servio para mandarle al córner. Recibió, le pegó Leguizamón. Que cerca estuvo Olimpia. Va a ser tiro de esquina para el equipo franjeado para el sector derecho del avance, mi querido César. A partido agradable, ida y vuelta. Y me corrijo, Mario Federico López Quintana es un futbolista paraguayo. Sí, señor. Ahí se viene. Lo va a levantar el centro. Rodney Redes. Viene el centro, al segundo palo, el cabezazo de Richard Torales para despejar. Pasa bala para buscar el arco, el buscapié. Termina pegando en un jugador de Guaraní. Se va a perder por un costado la pelota. Va a ser lateral ofensivo para el equipo franjeado. Facundo Zavala la busca para Leguizamón cortita. La tiene Iván. Ahí retrocede un poco más para el Licha López. Hace el cruce de entrepiernas. Ahí juega un poco más para atrás.
La tiene con Maciel, otra vez para Licha López abriendo por la zona izquierda. Ahí está Javier Domínguez. Domínguez, pierna derecha, metiendo con velocidad. Benedetto que termina ganando la espalda. Atención, ahí gana otra vez Benedetto. Lo tiene por la derecha. Rodney Rede levanta al centro, al piso. Termina tocando en el defensor de Guaraní. Va a ser tiro de esquina para el equipo franjeado. Nuevamente por el sector derecho, César. Partido de mucho ritmo que gusta a la afición deportiva. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985-120025, 0961-760288. Gemelos, Microtec Informática y Comunicaciones, Ocean SRL, importación e exportación. Roma, Arquitectura y Construcción, informa al 0981-177499. Roma, Arquitectura y Construcciones. El tiro de esquina al corazón del área, rechazo defensivo, todavía en zona de peligro, intenta el equipo de Olimpia. Mala intervención, la entregaron mal, va a ser para Guaraní, se la regalaron. Va a ser salida para el aborigen, mi querido César, todavía en su terreno de juego. Si hablamos de ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. A pasos del Club Independiente Campo Grande está el Copetín León. Reserva 0981-476778. Copetín León. Estación de servicio Petropar Bonpoleski. Calidad garantizada y litraje exacto. Y cordialidad en los personales. Petropar Bonpoleski. Esquina Defensores del Chaco, Villa Lisa. Marcamos el tiempo de juego. 5 de la segunda etapa. La primera etapa, digo bien, que rápido lo quiso terminar. Primera etapa, llegaba Guaraní con Richard Torrales por un costado. La pelota se pierde por raya de fondo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 de la primera etapa. Arranca el juego recién. Los primeros 5 minutos, primeros instantes del compromiso. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Olimpia. Va a ser salida para el equipo franjeado. Lo va a levantar Marino Arzamendia. Algunas señas antes de partir la pelota por arriba. Ahí está el saque por arriba, en órbita, va bajando en terreno de Guaraní. Terminan rechazando por un costado, va a ser lateral ofensivo para el equipo de Olimpia, lo va a cumplir. Ahí está Alberto Espínola, Espínola que lo va a cumplir. Se va a tomar su tiempo, recostado ahí un poquitito con Martín Palermo. Ahora sí, termina buscando Javier Domínguez, es Benedetto, le termina la devolución por la derecha, no pudo llegar nadie. Llevaba mucha velocidad esa pelota. Ahí está Hugo Adrián Benítez, que le dice de la pelota, llevaba mucha velocidad. La cara lo decía todo. Va a ser lateral salida para el equipo de Guaraní, César. Rodríguez Asocia Consultoría, autoría está en la defensa, sumario y otros servicios tributarios. Informa al 0971-941334. Rodríguez Asociado. Aires, Soluciones Inmobiliarias, sea contactarnos al 021-604-80 o al 0981-9345-82. Aires, Soluciones Inmobiliarias, S.A. Ahí va a ser lateral para el equipo de Olimpia. Todavía en zona ofensiva. Se la piden a Alberto Espínola. Hugo Adrián Benítez le hace seña dentro del área, casi en el punto penal. Atención. Ahí se viene el centro, el cabezazo defensivo para rechazar. Viene a buscar Richard Torrales. El árbitro aparentemente ya termina pitando una infracción en perjuicio del Fernando Queso, el capitán aborigen. Va a ser salida para el equipo de Guaraní en su terreno de juego todavía, mi querido César. Sí, señor. Clínica Privada Moreno, sobre el atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estarribia, 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021-211-886-0981-2070-39. Clínica Privada Moreno Sobrero, Julio. Bueno, perfecto. Ahí está saliendo Gaspar Servio levantándole esférico. La vino a peinar Richard Torrales. Le queda. Ay. Falta sobre. Ahí en la media luna. Entrando o saliendo de la media luna. Hay un cartoncito amarillo levantado por el árbitro principal. Derlis López termina molestando. Qué jugada peligrosa para el equipo de Olimpia. Qué jugada de posibilidad de abrir el marcador para Guaraní. Aquí hubo falta. Lo que no sabemos si es fuera de la media luna. Es fuera de la media luna. Lo termina tocando Richard Ortiz de afuera. Se ganó el cartoncito amarillo, mi querido César. La primera del partido, Richard Ortiz con tiro libre, especialista en esto, va a ser el Willy. Ahí se viene Willy Mendieta, me dice el crack. Atención, vamos a ver cómo se va dando este compromiso. La gente todavía expectante a nuestro trabajo, acompañando hasta el final del compromiso. Vamos a ver cómo se porta, a ver cómo se torna. Le quiere pegar Barrientos de zurda.
De derecha, Willy Mendieta. Van a hacer la cortina previamente en este compromiso. Sí, señor. Se va a venir la cortinita. Atención. Ahora sí. Mendieta sobre la punta de la media luna. El remate al arco. Encima del travesaño. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Que cerca estuvo Guaraní. Que cerca estuvo del primer flechazo el Indio. Que cerca estuvo el equipo de Guaraní, mi querido César, en esta intervención. Muy cerca el remate de William Mendieta del palo izquierdo que protege el portero Marino Arzamendia. Una magnífica oportunidad que Guaraní desaprovecha. Una magnífica oportunidad exactamente que Guaraní desaprovecha. Era como para pegarle un poco más para abajo, César, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno, a toda la gente también que nos va acompañando. Gracias a todos por la preferencia, gracias por la audiencia, gracias por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. Marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa. El tiempo de juego llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti y Gemelos. Vivís el resultado del compromiso. 0 para Guaraní, 0 para Olimpia, el clásico más añejo. Va a ser salida para el equipo de Guaraní. Gaspar Servio, pelota por arriba. La peinaban por ahí, Barriento. Atención, no llegaba a destino. De cabeza nuevamente en este ping-pong de cabeza. Termina ganando Guaraní por el círculo central. Ahí está Martínez, este es Luis. Abriendo por la derecha para que se venga la intervención de Richard Torales. Sale Zavala. La pelota ya se le perdió por un costado. Va a ser lateral salida para el equipo franjeado, César. Realmente trata de llegar Olimpia, encontrar ese espacio vacío, se cierra muy bien Guaraní. Golden Seguridad Privada Física para empresas, domicilio y eventos deportivos sociales. Informa 0972-202-20. Golden Seguridad Privada, Julio. Exactamente, la tiene el equipo de Olimpia para el medio sector. A Hugo Adrián Benítez viniendo a buscar, acompañando también, saliendo de su zona de confort. Retrocede para atrás, ahí está Maciel, el Licha López, engancha para adentro, jugando con Javier Domínguez, la terminan interviniendo, atención, recuperó Barrientos, ahí está Richard, pegale, ay, la pelota termina, tenía dos compañeros, Richard, tenía dos compañeros, el remate termina en la intervención del defensor de Olimpia, va a ser tiro de esquina para el aborigen, César. Del lado derecho, el primero para Guaraní. Sí, señor, no pudo Richard Torales, que cerca estuvo, pega en Licha López, lo esperó Barrientos, termina recuperando el esférico, se la pidió, no pudo pasar, ay, o era como más para pegarle más al arco, ya lo vamos a pensar con César, hay muchas posibilidades, de afuera hay muchas posibilidades, de adentro es más difícil. Atención, se viene el tiro de esquina para el conjunto de Guaraní, el aurinegro. Autoriza el árbitro, viene el centro, el corazón del área, el cabezazo. La pelota va cruzando por encima del travesaño, casi se mete en el arco. Llegó a tocar tanto de Guaraní, tanto de Olimpia, pero más en el jugador de Olimpia, dice el árbitro. Sí. Va a ser otra vez tiro de esquina. Lo van a hacer rápido la gente de Guaraní. Ahí está todo preparado, igual esperaba el balón. Atención, brazos en jarra. Ahora brazos arriba, se viene la intervención, viene el centro, el corazón del área, en manos del portero Marino Arzamendia, no lo cante, no lo grite, no se abrace, de contragolpe, lo quiere buscar, atención por arriba, Hugo Adrián Benítez quiere hacer patria solo, retrocede, lo busca, engancha, trata de encarar, terminó ganándole el equipo, Guaraní, pero no, termina perdiendo nuevamente Luis Martínez y sale al paso para defenderlo, porque si no se escapaba Hugo Benítez, va a ser tiro de esquina para el conjunto de Olimpia, para el sector derecho, nuevamente el tercero del partido, César. Twinte por Pay, personalizar tu pasión, te vendimos para superar tu límite. Informe 091-856600. Twinte por supera tu límite. Necesitas un cerrajero del automóvil. Cerrajería General Santos, solicítalo de tu celular. Enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. A ver, General Santos 754, teléfono 021 221214 y 0981 525808. Cerrajería del automóvil General Santos, Julio. El centro, Hugo Benítez, la pelota se pierde por allá de fondo, no pasó nada. Con el Licha trataron de tener una oportunidad, no se pudo dar. Bien marcado, te diría yo. Termina cayendo, simulando una falta dentro del área, pero el árbitro supo entender la situación. Va a ser salida para el conjunto de Guaraní, pelota arriba para romperla. Ahí está Richard Torales, pero ya había falta, dice el árbitro principal. Va a ser falta, tiro libre, salida para el equipo de Olimpia, mi querido César. Luz baja
diseño de impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza, para Guarí 967, casi Teniente Fariña, informa 084 47 61 35. Luz baja, diseño de impresiones, La Ponderosa Hospedaje, su casa en Campo Grande, Monseñor Isbal Rolón, número 496. Reserva 084 30 6504. La Ponderosa Hospedaje, su casa en Campo Grande. Sí, señor, un saludo para la gente de La Ponderosa, don Pedro, a ña Mirta, a Yanina, a Sheila, a Kelo, a Hanna, a Beethoven. Vamos a buscar también los nombres porque los tengo anotados, ¿eh? A Canela y a Baltasar. Las mascotas ahí en La Ponderosa, nos acordamos de todos. Atención, el remate de media distancia por arriba, termina perdiéndose el esférico, quiso sorprender. Estaba sentido el jugador de Guaraní también. Quisieron sorprender fuera del área el remate que llegaba. Y lo pisó Zavala justamente a Aldo Maíz. Durísimo pisotón. Le metió las taquillas de punta prácticamente en el talón derecho. Sentido Aldo Maíz en el piso. Fútbol paralizado. Va a ser salida para el equipo de Guaraní cuando se reponga nada más, mi querido César. De a poco se va recuperando el jugador, no es necesario la sanidad de Guaraní. Bueno, perfecto, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 15 de la primera etapa. El resultado lo vivís con Gemelos. La tienda deportiva que nos viste a nosotros marca que Guaraní Olimpia, el clásico más añejo, siguen sin sacarse ventaja aquí en el Defensores del Chaco. Hoy domingo 6 de abril estamos en vivo con el querido crack Arévalo y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Déjanos tu mensaje, acompañanos en el chat del canal. Atención, va saliendo el equipo de Guaraní. Quiere hacer con lo justa, la entregaron mal. Ahí está Javier Domínguez, recupera a Adrián Benítez. El pase cantado para Redes, entra dentro del área. El rechazo defensivo la pilló nomás con lo justo Mario López. Retrocede, ahí está recuperando Adrián Benítez. Cortita nomás para Javier Domínguez, Richard Ortiz. Pelota dentro del área, la recibe Benedetto. Por decirle así, no la puede controlar, no la termina dominando. Va a ser salida para el equipo de Guaraní desde el fondo, mi querido César. Gol Tipe Industria Deportiva, balones con estando profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 099 431 2013 0992 2227 90. Gol Cabal Renta Car del gran amigo Richard Rolón. Alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos de ejecución nacional e internacionales. Informa al 091 11 90 19 098 89 47 57. Laval Renta Car. Remate al cielo, prácticamente rechazando a la gente de Olimpia. Otra vez la sigue sufriendo atrás. El equipo franjeado, intenta salir Guaraní que presiona bien arriba. Ahí está Richard Torales. Barriento Luis Martínez. Lo acompaña Aldo Maíz. Retrotrae la acción. Vamos a ver que termina pitando el árbitro. Lo va a revisar a Luis Martínez que está en el piso muy sentido. Para mí que va a ser sí, tiro libre para el equipo de Guaraní. Entró fuerte Javier Domínguez de atrás. Lo bajaron a Willy Mendieta. Digo bien también, pero en el toque anterior. Ahora sí, se puede llegar a anotar. Hay tiro libre para el equipo de Guaraní, mi querido César. Indumentarios deportivos y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa 095 120025 0961 760288. Gemelos, Microtec Informática y Comunicaciones, Ocean SRL, importación e exportación. Roma Arquitectura y Construcciones. Informa 081 17 74 99. Roma Arquitectura y Construcciones. El centro cabeza termina quedando en las manos del portero Marino Arzamendia. Sale rápidamente el equipo de Olimpia. Va jugando por arriba. La recibe. Ahí está Hugo Adrián Benítez. Le pega directo al arco. Remate cruzado a ras del piso. Se pierde por raya de fondo. Ay, ay, ay. Pareciera que se termina desviando. Pero por cómo están las cosas. Ahí está Cantero charlando con el árbitro. Y también charlando con su portero Gaspar Servio. Digo bien. No desvió nadie. No. Va a ser saque de meta para Guaraní, César. Sí, señor, saque de meta para el equipo aurinegro. Se va a preparar Gaspar Servio. Lo va a cumplir 18 de la primera etapa. Sin ganadores ni vencidos. Estamos en el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Ahí se viene. Ya le voy a mencionar también una cosa que estoy viendo por ahí. El bit albirrojo ha cambiado de color, ¿O lo veo mal?
Ya me lo va a describir también César la cuestión en el estadio. Para mí que antes era rojo, pero ahora termina siendo de color azul. Ahí se viene una pelota por arriba buscando a espalda de los defensores. Para Richard Torales, termina adivinando el pase. Facundo Zavala la saca de cabeza otra vez Guaraní buscando. Llega hasta el portero Gaspar Marino Arzamendia, digo bien, termina rechazando. Olimpia intenta de contragolpe. La pelota que llega hasta el Tutu Vargas. Retrocede para Gaspar Servio, el argentino termina rechazando por arriba. Ahí la baja de cabeza, la peinó Richard Torales para que llegue. A ver si llega Barrientos. No llegaba Barrientos, no llegaba el queso. Licha López abriendo por la derecha para que se venga Domínguez. Ahí está Redes, encara Redes, retrocede, sacando a bailotear, a pasear a los jugadores de Guaraní. Ahí está Javier Domínguez, retrocede más atrás, la tiene Olimpia. Se toma su tiempo. Más atrás hasta el portero Marino Arzamendia. Cortito el pase para que salga jugando Javier Domínguez. Abriendo por la izquierda. Zavala que la recibe de pecho. Parecía un poco alta. Ahí termina buscando con Darío Benedetto. Atención, abriendo por la izquierda para que se venga el pase de Leguizamón. Dentro del punto penal buscando a Hugo. Digo bien, Hugo Adrián Benítez. La pelota rechazada. Desde el fondo va a ser lateral ofensivo todavía para el equipo de Olimpia que lo hacen con rapidez. La juegan más atrás. Ahí está el Licha López. Se va acomodando el equipo de Olimpia buscando espacio, ganando por el medio para buscarlo a Javier Domínguez. Abriendo por la derecha para que se venga la proyección de Alberto Espino. Levanta el centro. El cabezazo defensivo para rechazar. Otra vez va a ser saque lateral para el equipo de Olimpia que presiona bien por el sector derecho. Ahí se viene Alberto Espínola. La juega cortita. Atención. La juega Olimpia. Alberto Espínola pega en Barrientos. Va a ser lateral ofensivo todavía para el equipo de Olimpia. Que presiona, que quiere martillar. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 20 de la primera etapa. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Olimpia. El lateral que se cumple. Viene Alberto Espínola. La peinaron. 2 cabezazos dentro del área que no terminan gol. 2 cabezazos dentro del área que no terminan gol. El desvío monumental. Ahí estirada también de Gaspar Servio para mandarla por un costado. Va a ser tiro de esquina para el equipo franjeado. Otra vez por derecha. Para mí es el cuarto o quinto ya, César. Cuarto, sí, señor. Lo va a levantar el equipo de Olimpia. Lo esperan a Benedetto, lo toman de la camiseta. Viene el centro, el segundo palo, el cabezazo. Encima del travesaño. No lo pueden creer. Ay, qué cerca estuvo en esta acción el equipo de Olimpia. Ay, qué susto se pegó el aborigen, el indio. Que se queda con la flechita todavía. Ay. Qué tapada también después de Gaspar Servio. Va a ser nuevamente tiro de esquina para el equipo de Olimpia, me parece. Va a ser salida, ya no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de Guaraní con Gaspar Servio. La salida para el equipo aborigen, César. Si hablamos de Junior Viera en Santísima Trinidad, no hay duda. Copetín León, a paso del Club Independiente Campo Grande. Reserva 081-47-6778. Copetín León, estación de servicio. Estación de servicio Petropar Pompoleski, calidad garantizada y litraje exacto. Y cordialidad en los personales. Petropar Pompoleski, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa. Ahí está, acuérdate de cargar en Villa Lisa, en Pompoleski. Como te digo, el que carga combustible pisa la manguera como siempre para que pueda llenar, porque a veces no va todo el combustible. Entonces ahí pisa y ahí te llena totalmente el tanque sin ningún problema. Ahí está Daniel Pérez. Abriendo por la derecha para que se venga Dani. Atención, en el centro buscando el corazón del área. Y llegó a conectar queso, pero estaba el arquero Arzamendia. Bien justito, bien paradito, bien tranquilizador. Las emociones fuertes de Guaraní con las intenciones de gritar gol. Aquí llegó primero el arquero en la salida de Olimpia desde el fondo, César. Muy buena llegada y el popular queso que llega a rematar débilmente a manos del portero Marino Arzamendia. Rodríguez Asociado, consultoría y autoría externa, defensa de sumario y otros servicios tributarios. Informa al 0971-941334. Rodríguez Asociado. Aire, soluciones inmobiliarias será. Contactando al 021-604-80 o al 0981-934582. Aire, soluciones inmobiliarias S.A. Bueno, perfecto. Hay un tiro libre en puerta para el equipo de Olimpia por el sector derecho. Lo va a cumplir Javier Domínguez. Ahora sí,
La pelota que termina quedando en manos del portero. Ay, ay, ay. El portero que termina manejando el esférico también ahí. Vamos a ver. Va saliendo Gaspar Servio. Atención. La recibe por ahí Richard Torales. Intenta girar. Ya le robaron el esférico. Muy noble para recibir. Muy cándido a la hora de atacar. Atención. Buscando a Leguizamón. Se viene Leguizamón en cara para adentro. Se viene el peliblanco. Ahí está. Se viene todavía Iván Leguizamón abriendo por la izquierda para que se venga con la proyección de Zavala. Otra vez para Leguizamón. Atención, viene buscando a Darío Benedetto que sale de su zona de confort. Recupera Guaraní. Ay, 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 le entregaron mal. Otra vez para Guaraní. Fue un ida y vuelta. Atención, ahora sí se viene de contragolpe. Ahí buscando por el medio. Estaba bien parado el jugador Queso abriendo por la izquierda para que se venga el avance del equipo de Guaraní. Cantero levanta el centro. El rechazo defensivo nuevamente la terminan cortando. Recupera Olimpia. Se viene Redes por la derecha haciendo con toda velocidad. Dejando mal parado a Guaraní. Atención Benedetto. La pelota mal entregada. El Tutu Vargas. Ay, ay, ay. Otra vez salida para Guaraní, ida y vuelta al compromiso. Por eso no podemos parar porque van a toda velocidad, a todo ritmo, a todo pulmón. Vamos a estar con este compromiso. Atención, a ver si le pega de afuera. Intentará la pelota infantil entregada, mal lograda por el conjunto de Guaraní. Ay, ay, ay. Se viene de contragolpe otra vez el equipo de Olimpia. Ahí está Leguizamón, el centro por abajo. La tiene Benítez, a ver si le pega. Le pegó. Pega en el Tutu Vargas, que hace que la pelota no tenga mucha velocidad. La termina controlando Gaspar Servio, salida de Guaraní. La van a hacer rápido. Sobre los 25, marcando el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la primera etapa, resultado lo vi con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Olimpia. La tiene el conjunto aurinegro. La juegan por el medio. Intenta enganchar. Ahora sí termina recuperando. Se viene por la derecha del avance de Guaraní. Vamos a ver si puede llegar el carrilero. A ver si lo levanta. Termina pasando. Pérez levanta el centro. El quite defensivo. Otra vez perdiendo el balón. Perdiendo un poco la cabeza también. Termina cometiendo falta Aldo Maíz. En perjuicio de Leguizamón. Hay falta. Tiro libre. Salida para el equipo de Olimpia, mi querido César. Clínica privada Moreno Sorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Maricela Estigarriga, 1071, entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021 211 8860 981 2070 39. Clínica privada Moreno Sorero, Julio. Perfecto. Ahora sí, va a ser lateral para el equipo de Olimpia. Lo van a cumplir por el sector izquierdo. Ahí está Cantero. Cantero preparado para buscar. La busca por el medio. Martínez para Aldo Maíz, abriendo por la derecha la proyección de Daniel Pérez. Luis Martínez para el Queso, la terminan robando, recupera Olimpia. Va saliendo Rodney Redes. Algún tropezoncito, pero termina consiguiendo que la pelota le quede en los pies. Buscando Benedetto, abierto por la derecha, se viene el centro. Atención, pasó de Vargas al segundo palo. Leguizamón le pegó. Cerrando en el segundo palo. Se lamenta, se toma de la cabeza. No lo puede creer, no lo canta, no lo grita, no se abrace. Leguizamón que le termina reclamando al árbitro principal. Dice que pegó en el jugador de Guaraní. Para mí no pegó en nadie. Para mí no pegó en nadie. Va a ser salida para el conjunto aborigen, César. Twinty Sport Pay, personalizar tu pasión. Te vestimos para superar tu límite. Informa al 091 85 6600. Twinty Sport, supera tu límite. Necesitas un cerrajero de automóvil. Cerrajería General Santos. Solicitado de tu celular. Enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, teléfono 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Terminó desviando un poquitito en el jugador de Guaraní. El árbitro dijo que no, que salga nomás. La pelota ya está en órbita, ya está continuando de vuelta el compromiso. Ahí se va teniendo nuevamente el equipo de Guaraní. Ahí está Luis Martínez. Cortita para Aldo Maíz. Cruzando el medio terreno del juego. Busca compañía con Barriento. Aldo Maíz, el toquecito con Luis Martínez. Abierto por la derecha se viene Daniel Pérez que la recibe, la engancha, la quiere encarar, lo quiere sacar, pasear, lo termina paseando a Facundo Zavala. Pasa, ahí está su compañero, intenta buscar por el medio, por arriba. Termina consiguiendo el tiro de esquina para Guaraní.
aplaudible también por el esfuerzo para el equipo de Aborigen que termina consiguiendo un tiro de esquina. Lo va a cumplir William Mendieta, mi querido César. Luz baja, diseño de impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza. Para Guarí 967, casi Teniente Fariña, teléfono 084 476135. Luz baja, diseño de impresiones, La Ponderosa Hospedaje. Su casa en Campo Grande, Monseñor Rival Rolón, 496. Informe y reserva 084 30 6504. La Ponderosa Hospedaje, su casa en Campo Grande. Sí, señor. Un saludo para Ñamirta, para don Pedro, para Kelo, para Jena, para Sheila. Viene el centro en las manos de Arzamendia. La descuelga con comodidad, con tranquilidad. Lo quiere hacer la salida rápido del equipo de Olimpia. La tiene, ahí está Zavala. Ahí va cruzando. Se viene enganchando para adentro. No es su perfil, pero termina buscando compañía. Ahí está buscando Javier Domínguez. No pasaba. Retrocede. Ahí otra vez Javier Domínguez. Pelota bien metida atrás. Va saliendo el equipo de Olimpia nuevamente buscando con Leguizamón por el sector izquierdo. Se viene el centro. Atención a ver si puede llegar. En el piso se termina cayendo. Otra vez el rechazo de Guaraní. Otra vez recupera Olimpia dentro del área. Adrián Benítez, atención, le pegó por encima del travesaño. No lo canten, no lo griten, no se abrace. Va a ser salida para el equipo de Guaraní. Gaspar Sergio que se lamenta un toque. Pero va a ser salida para el Indio, mi querido César. Gol, Chipe Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa 099-431-2360-992-222790. Gol Chipe. Lava Rentacar del gran amigo Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remix, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa 091 11 90 19 093 89 47 57. Laval Rentacar. Bueno, perfecto. Termina levantando el brazo. El árbitro principal marca que había posición prohibida. Mendieta le termina reclamando. Marcamos el tiempo de juego. 30 minutos de la primera etapa. Con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vi con Gemelos, 0 para Guaraní, 0 para Olimpia. El clásico más añejo se está quedando el equipo de Guaraní. Olimpia con igualdad de condiciones, pero en la tabla de posiciones favorece más a Guaraní. Atención, se viene Leguizamón, lo quiere encarar, viene Leguizamón. Termina buscando por el sector izquierdo, la pelota todavía no se pierde por el terreno de juego. La viene buscando, retrocede para que se venga justamente Facundo Zavala, se mete dentro del área a ver si le pega en el arco. ¡Atención! ¡Benedetto! ¡Benedetto lo que acaba de perderse! Era más fácil marcar que errar. Solo en el arco para cerrar en el segundo palo era para pegarle hacia adentro del arco. Le termina dando en las manos a Gaspar Sergio con las manos. La cabeza, pelota en las manos, mi querido César. Así mismo se pierde Benedetto de abrir el marcador. Indumentarias deportivas casuales, productos sublimados. Regalo empresarial lo encontrás en Gemelos. Informa al 085 120025 y 0961 760288. Gemelos, Microtec, Informática y Comunicaciones. Ocean SRL, importación e exportación. Roma, Arquitectura y Construcción. Informa al 081 177499. Roma, Arquitectura y Construcciones, Julio. Correcto. Otro avance del equipo de Guaraní. Va a ser salida de Olimpia con Marino Arzamendia. Vamos a ver también los monitores para tener el retorno. Vamos a ver la confirmación también. Ahí estamos pidiendo la confirmación del retorno también. A ver si está. Pareciera que tiene un poquito de delay, me dicen algunos. Sí, puede ser. Pero estamos en vivo. Otra vez repasando las pantallas del estadio. Más con el brazo también de Benedetto. Más que con la cabeza, más con el brazo. Y después si no ingresaba, igualmente para mí iba a cobrar una mano. Vamos a ver. Salida de Guaraní. La mandan a cualquier parte. Va a ser lateral. Salida para el equipo de Olimpia en su terreno de juego. Todavía se va a demorar el compromiso. Minuto 33. El minuto sagrado. El minuto jesucrístico que tenemos en el partido. Y a propósito, ya se viene la Semana Santa. Ya le va a preguntar al César a dónde vamos a ir la Semana Santa. A pasar, a compartir algún viajecito, algún lugar para compartir tal vez quizás en la familia. Hay muchos pecados que hay que sobrefacturar también con los viajes. Los viajes también cuentan. Ya vamos a estar ahí. Atención, el taco de Richard Torales buscando al queso, el rechazo defensivo. Guaraní presiona, no quiere perder pisada. Atención, abriendo por la derecha para que se venga la proyección de Olimpia. Recupera otra vez Guaraní desde el fondo. La buscando para Martínez.
Martínez intenta enganchar con Barrientos. La pelota mal entregada nuevamente. Atención, la recuperación es rápida del equipo de Olimpia. Ahí la tiene. Buscando por la derecha para que se venga Darío Benedetto. Mete el centro al segundo palo. Leguizamón. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Pega en la cara externa del arco defendido por Gaspar Servio. Va a ser salida para el conjunto aurinegro, mi querido César. Así mismo, Julio, si hablamos de ayunar bien en Santí Martinea, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa el 0981477678. A paso del Club Independiente Campo Grande, Copetín León, Julio. Bueno, perfecto, entonces vamos a ver entonces si todavía persiste el sonido también ahí. Vamos a ver, vamos a tratar de mejorarlo un poco también. La gente que sigue conectada con nosotros en el canal de Ojo de Halcón y por supuesto Más Deporte Paraguay. Saludamos a todos los chicos que nos van acompañando en cada partido, en cada jornada de Estadios de los Defensores del Chaco, fecha 12. Lo vivís hoy domingo 6 de abril para todo el continente, para todo el mundo estamos. Atención, Leguizamón que va con toda velocidad. Ahí se viene Leguizamón. Ahí lo que me dijeron de Leguizamón en la semana también. Algunos colegas de San Lorenzo. Él viene de San Lorenzo de Almagro. Y me hicieron una comparación también de Leguizamón por el partido anterior. Y ahí por ahí se ríen, porque era chistoso. Pero ya le voy a contar después. Marcamos el tiempo de juego. Hay tiro libre de puerta para el equipo de Olimpia por el sector izquierdo. Pegado a la rayita del costado. Atención, sobre 35. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera etapa. Resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Guaraní. 0 para Olimpia. Vamos a ver, preparado Zavala para levantar el esférico, brazos arriba, dando indicaciones. Hay presagio de gol en el partido, ya vamos a estar. Atención a ver qué pasa en esta acción preparada. Jugada de pizarrón, ahí levanta Facundo Zavala el cabezazo. Gol, 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 gol. Licha, gol. Olimpia, al estilo paraguayo, el centro, cabeza y gol, lo festeja Lisandro López. ¿Para qué te traje? Seguramente dirán algunos, quedó dormida en el fondo la gente de Guaraní, desaprovechó el equipo de Guaraní para defenderse, aprovechó la odisea, pero estaba confundido también, porque la pelota que picaba también al piso después, lo termina confundiendo Gaspar Servia, pero el Licha López, que bien saltó a espaldas del queso para buscar en el juego aéreo y al estilo paraguayo marcar el primero del partido. Llegó Olimpia, llegó el Licha López, César. El centro preciso del lado izquierdo, nada que hacer, saltó más que todo Lisandro López, minuto 34, pica el golpe cabeza, el primer grito es del decano. Perfecto, ahí está, es 36, ¿verdad, César? 34, ahora es 36. Porque el tiro libre fue a los 35, no puede ser 34. Vamos a fijarnos, mi querido César. Para mí fue 36, fíjate, porque el tiro libre justamente marcaba el tiempo de juego 35. Atención, se viene por el sector derecho. Ahí se viene, buscando el equipo de Guaraní, el equipo del Indio. La levanta por arriba, que ya está cayendo por la mínima que hace de local en el estadio del Defensor del Chaco. Lo quiere empatar Guaraní, viene el centro, el corazón del área. El rechazo de Licha López, la carga legal, pero ya termina cometiendo infracción Barrientos sobre el defensor de Olimpia. Le termina pitando el árbitro principal. Va a ser salida para el conjunto blanco y negro. Salida para el equipo de Olimpia en su terreno de juego todavía, mi querido César. Estación de servicio Petropar Bompoleji, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad en los personales. Petropar Bompoleji, esquina Defensores del Chaco, Villa Lisa, Rodríguez Asociado, consultoría, autoría externa de empresas y otros servicios tributarios. Informa 0971 94 1334. Rodríguez Asociado. Perfecto, ahí está Leguizamón que la domina, la pelota se pierde por un costado. Vamos a ver. Sí, señor, va a ser salida otra vez para el equipo de Olimpia. Zavala que lo va a cumplir. Acordate que Paraguay va a jugar el hexagonal
No, hexagonal de repechaje. Si gana, clasifica. Es un chorizo de cosas. Lo cierto y lo concreto es que 48 participantes va a tener el Mundial de Qatar 2025 en noviembre. Ya los 4 de las semifinales terminaron clasificando. Que cerca estuvo Hugo Adrián Benítez tratando de encarar solo. Se les tapaba el mundo cuando salía Mario López. Atención de contragolpe el equipo de Guaraní. Mencionaba. Abriendo por la derecha. Quiere llegar el equipo aborigen. La pelota todavía sigue dentro del campo de juego. No se rinde Guaraní. Ahí está el queso se la pide barriendo por un costado para Richard Torales. Quedó estático. Va a ser salida con Javier Domínguez. Hablábamos del equipo de Paraguay. 48 selecciones participarán del Mundial de Qatar 2025 en noviembre. Ya clasificaron, obviamente por ser primeros, Colombia-Chile en el grupo de Paraguay. Y por el otro lado, Colombia con Venezuela. Atención, se viene Guaraní. Más centro que pegarle al arco. La termina regalando a Marino Arzamendia. Ay, ay, ay. Aquí llegó Barrientos. Se la termina regalando al arquero César. Asimismo, no sacó provecho de esta hermosa jugada en conjunto de la gente de Guaraní. Desaprovecha. El que no desaprovecha es Olimpia. Sí, señor. Ya marcamos el tiempo de juego nuevamente. 40 de la primera etapa. El tiempo de juego llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. Julio. 0 para Guaraní, 1 para Olimpia. Sí, decime, César. Sí, señor. Hay una jugada de Rodney Redes. Lo encaró Aldo Maíz sobre la humanidad del jugador número 36, Luis Martínez. Ahora hay revisión VAR en esa jugada. Sí, señor. Está yendo justamente Derlis López para revisar esta acción. Barrientos que le exige también al árbitro principal. Ahí está Aldo Maíz, que es el que recibe la infracción. A ver si será cartoncito de color rojo. Todos atentos. Hay chequeo VAR. Vos me vas avisando, César, también lo que termina decidiendo el árbitro principal, Derlis López. Quedará con 10 Olimpia. Ay, 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 Julio. Y fue dura la entrada, Normalmente cuando hay llamado al VAR y es una jugada de infracción es para tarjeta roja. Y así es. Tarjeta roja, confirmo quién es el expulsado. Y tiene que ser el jugador de Guaraní, te digo, El jugador de Guaraní es el que recibe la infracción, Julio. Bueno. Benedetto termina pisoteando entonces porque llega primero el balón del jugador de Guaraní y después lo pisa Benedetto. Por eso termina desequilibrado Benedetto también, lo terminan expulsando. Ay, 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 qué dura entrada, Qué dura entrada. Era sobre Maíz entonces. La tarjeta amarilla para Benedetto, no lo puede creer, se queda con uno menos el equipo de Olimpia. Martínez es el que recibe la infracción, César, Bueno, expulsado entonces Benedetto, Darío Benedetto, el ex Boca, el ex Ceneice. En el equipo de Olimpia que queda con 10, pero está ganando 1-0. Vamos a ver si esto lo aprovecha el conjunto de Guaraní. Martínez el que recibe la infracción. Le robó el balón por abajo, rápido. Y entonces cuando le roba el balón, se queda sin balón y termina pisando sobre la humanidad, sobre la pierna de Martínez, Darío Benedetto, y fue expulsado. Cartoncito rojo, minuto 41 con 10, se queda el equipo de Olimpia. Atención, se viene por el sector izquierdo, Facundo Zavala lo quiere encarar, termina pasando, pasó la pelota, pero él no pasó, dice que hay infracción, le termina pitando a Aldo Maíz, hay falta, tiro libre para el equipo de Olimpia, recostado por la izquierda, se va a ganar el cartoncito amarillo Aldo Maíz, César. Asimismo, el hombre con la casaca número 18 ve la tarjeta amarilla, parte del árbitro Derli, Fabián López. Se va a venir, atención, minuto 43 del compromiso, hay tiro libre para el equipo de Olimpia que quiere buscar el segundo. Mirá que de ese lugar vino el primero del partido. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Nuevamente Licha López, nuevamente Facundo Zavala. ¿Se repetirá la fórmula? Está Redes también para buscar. Ahí está Gaspar Servio, ahora sí se preocupa por la barrera. Se va a tomar su tiempo para acomodar su barrera. Termina acomodando Gaspar Servio
algunos agarrones. Ahí está Luis Martínez con Hugo Benítez. Atención, Richard Torales marcando. Ahí viene el centro, el corazón del área, el cabezazo. ¡Oh! Otra vez termina llegando el jugador de Olimpia. Esta vez Alberto El Beto Espínola por encima del travesaño. Ay, ay, ay. Otra vez otro frentazo de Olimpia. Esta vez termina por encima del travesaño, César. Se salva nuevamente Guaraní, calcado del gol. En esta oportunidad Espínola, el que desaprovecha. Qué cerca, nuevamente ganando Olimpia en el juego aéreo. Esta vez le salió mal nomás, César. Así mismo. Bueno, seguramente hay preocupación en el equipo de Chiqui Arce porque en los centros, en el juego aéreo, Guaraní no ha ganado ninguno. El gol y esta. Vamos a ver si lo corrigen. El gol de pelota parada, el centro cabeza y gol que recibió el Chiqui Arce. Martín Palermo, que quedó caliente después de la expulsión de Darío Benedetto. La tiene Guaraní. Aldo Maíz quiere encarar, lo espera Barrientos, encara para atrás. La tiene justamente Luis Martínez, abriendo por derecha para que se venga la proyección de Vargas. Va Vargas abriendo por la derecha, recibe Pérez. Vamos a ver, más atrás nuevamente, todo vuelve a empezar para el conjunto del Indio. Vargas que la recibe sobre el círculo central, sobre el punto de inicio de partido. Martínez, López, la tiene Guaraní. La busca por el medio. La entregaron mal, Recupera a través del equipo de Olimpia. Por decirlo así, porque la entregaban mal de vuelta, Imprecisiones por ambos lados. Se viene Guaraní. Queso saliendo de su zona de confort. Atención. La encara desde el medio. Aldo Maíz abriendo por la izquierda para que se venga Cantero. Levanta el centro. Pegó en la mano. Vamos a ver. Por ahora termina quedando nuevamente para Cantero. Cantero que engancha. Vuelve para atrás para que levante Aldo Maíz el centro. Maíz que se toma su tiempo. Vuelve para el círculo central para que lo recibe el jugador de Guaraní. Ahí está López. Este es Mario López. Ahí está buscando enganchar por el medio. Aldo Maíz. Primero Luis Martínez abriendo por la izquierda para que se venga Cantero. Le sale el paso a Alberto Espínola. Primero Redes. Atención, ahora sí, levanta el centro, el corazón del área, el arquero. Buscando a Richard Torales, esta vez Marino Arzamendio que termina desdibujando el cuadro ofensivo a hacer tiro de esquina para el equipo de Guaraní. Se adicionó dos más también, hasta los 47 vamos, minuto 46 de 47, César. Así mismo, Julio, y aquí se complica Guaraní. Se complica, ahí está William Mendieta, viene el centro por arriba, atención, voy a aprovechar, ahí se viene Leguizamón para el contragolpe, ay, esto es para expulsión también, van para dejar las cosas, sí señor, lo termina expulsando a Martínez, no hay vuelta que dar, estaba como último hombre, expulsado Luis Martínez, con 10 también queda Guaraní, César. Así mismo, con 10 queda Guaraní, también expulsado Luis Martínez. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactando al 021-604-80-091-93-45-82. Aire Soluciones Inmobiliaria S.A. Clínica Privada Moreno Solero, atendido por los mejores profesionales, el nutricionista. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Marical Estigarribia 1061, entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021-211-886 y 0981-2070-39. Clínica Privada Moreno Azorero, Golden Seguridad Privada Física. Para empresas, domicilio y eventos deportivos sociales. Informe 0972-200-220. Golden Seguridad Privada. La Twinty por B y personaliza tu pasión. Te vestimos para superar tu límite. Informe al 0981-85-6600. Twinty por supera tu límite. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos, solicítalo de tu celular. Envíalo un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, teléfono 021-2212-14 y 0981-525808. Cerrajería del automóvil General Santos, Luz Baja. Diseño e impresiones de Luis Carlos Temorro Cabriza. Para Guarín 967, casi Teniente Mariña. WhatsApp 094-47-61-35. Luz Baja. Diseño e impresiones. La Ponderosa. Hospedaje. Su casa en Campo Grande. Monseñor Ismael Rolón. Número 496. Teléfono 094-306504. La Ponderosa. Tu hospedaje. Tu casa en Campo Grande. Perfecto. Ahí acudimos siempre. Cada vez que vamos a viajar, esta vez que viajamos a Panamá, Colombia también para las eliminatorias. La fecha más de eliminatorias, ahí estuvimos por La Ponderosa con el colega Daniel Pérez de San Ignacio Misiones. Terminamos ganando un comentarista más.
también con Miguel Infantas, el chileno. Y bueno, ahí estuvimos todos. Es la casa de la familia. Ahí estuvo la gente de Radio Güemes también. Cuando se jugó la Supercopa de Argentina entre Talleres y River, estuvieron la familia San Martino. Tuvieron también mucha gente, muchas familias. Estuvo Patricio Canab, todos nuestros amigos también que se fueron reuniendo. Aquí hay fútbol paralizado y esto es lo mejor que puede hacer el árbitro, es acabar con el partido. Se está comiendo las uñas Martín Palermo, no trajo corta uñas. Atención, 49 ya de partido, había adicionado 2. Julio. Sí, señor. Y con lo que siempre digo, esto es un guiroreí, esta suspensión de la barra, deja vacío el sector sur, pero la barra organizada del Club Olimpia está en la platea. Y bueno, no sirve eso de suspender si no vas a la persona directa. Lo que pasa es que la persona directa tiene su, ¿cómo se dice? Su poguazú, podemos decirle. Sí, pero la fiscalía teóricamente tiene todo fichado a lo de la barra, tanto de Guaraní, Luque, Libertad, Cerro, pero nunca son suspendidos las personas. Aquí lo que son suspendidos, y te voy a hacer con sinceridad, son los instrumentos musicales y la bandera. Y después el resto normal. Después entran todos los normales, lo que siempre hacen los distribuyen. Y bueno, la fiscalía en Paraguay también, que no va directo a las personas, sino va solamente al conjunto. También es una forma de trabajar con simpleza, ¿verdad? O sea, de no trabajar directamente, ¿verdad? Porque lo fácil es suponer, listo. Revisión VAR, Julio. Vamos a... revisión VAR sobre la expulsión de Martínez. Bueno, vamos a ver entonces. Primero llegó al balón. Al parecer no le llega a tocar, pero por la intensidad de la jugada pudo haber un toque, pero primero llegó a la pelota. Ay, ay, ay. Te digo que lo termina tocando con los pies, pero no abajo, directamente con el pie de arriba. Hay que ver si es para expulsión o no, lo van a revisar. Voy contigo, César, para el desarrollo del juego, para ver lo que acontece en esta primera mitad que todavía no se quiere terminar, 53 de partido, 51 de partido, adicionó 2, vamos al VAR. Voy contigo, César, para la resolución de este caso, si es la expulsión de Luis Martínez o si le van a poner cartoncito amarillo. Voy contigo, es todo tuyo. Y se está midiendo, ahora viene el árbitro López, ingresa, hace la señal del VAR y pitó penal para... Tiene que ser para Guaraní. Para Guaraní tiene que ser. Va a ser para Guaraní. Una jugada anterior es la que se recibe, es la que se vio. Entonces con esto se debe eliminar la tarjeta roja porque fue jugada superior después de la jugada. Sí, señor, se entiende que fue anterior. Hay penal para Guaraní. Ay, ay, ay. Qué dolor de cabeza. Hay penal para Guaraní. Parecía que era expulsado. Atención, le va a tener que anular la tarjeta roja. Y se va a ir a hacer penal para el conjunto de Guaraní, que sueña con empatarlo. Alegría de Chiqui Arce en el banco. Sí. Pero mucha atención. Hasta ahora López se mantiene. No le mostró al jugador que fue sacado. Y ya el jugador ya se va al vestuario. O sea, se mantiene la expulsión. Esto es totalmente raro. Ay, ay, ay. Porque primero fue la falta de Maciel sobre el Tutu Vargas, que lo desplaza de la posición a un choque dentro del área. Y después lo demás ya no va en funcionamiento el juego. Ya no según directamente... Según el reglamento que yo tengo, sí, debe ser anulado la expulsión. Y tiene que ser anulado porque ya una jugada posterior no sirve. Bueno, vamos a ver qué es lo que terminan pitando. Por ahora está expulsado Luis Martínez, que ya se fue a vestuarios. La resolución
Me acuerdo de una jugada de Messi, si no me equivoco, no sé si te acordás, César, en la Bombonera cuando jugó Paraguay con Argentina, misma situación, no sé si te acordás, una jugada similar. Servio para la ejecución. Va a patearlo Gaspar Servio, ¿no? Ahí está Gaspar Servio preparado. 12 pasos, 11 metros. 2 actores para una misma escena. Se viene el penal para Guaraní. Gaspar Servio lo va a hacer. Lo va a cumplir el argentino. A ver si lo empata. 54 de partido. Autoriza el árbitro principal. Viene el remate. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní, Gaspar Servio. Un remate que interviene Arzamendia, pero por la potencia termina lenta y quirúrgicamente, como soltando una lágrima, se va metiendo dentro del arco rival. Aquí llegó Guaraní, la alegría para el aborigen, lo empata Guaraní, César. Terminó empatando Guaraní y para mí que se nos fue la primera etapa, Para mí que se nos fue marcando el